El ADN mexicano moderno es tan diverso que los científicos dicen que dos grupos indígenas de México son tan genéticamente diferentes, como los europeos lo son de los chinos. México nunca tuvo un origen ancestral, y esto no es especulación. Esto viene de Comunicaciones de la Naturaleza 2021 y el proyecto del Atlas Genómico de la UCSF que secuenció 716 personas indígenas de 60 grupos. Esto no es una variación menor. Esto es divergencia a escala continental dentro de un país. El Serie de Sonora y la Maya Yucateco de Yucatán están más distantes que un promedio francés. El genoma es de un chino en genoma, y esta brecha se formó mucho antes de España. Surgió hace 4.000 a 9.900 años, cuando Mesoamérica comenzó a cultivar la tierra y Aridoamérica siguió siendo una región de cazadores-recolectores. Este es el verdadero terremoto. Los mestizos modernos, la gente que piensa que están mezclados de manera uniforme, todavía llevan estos límites prehistóricos profundos. Se puede ver una huella genética que sigue la geografía tan perfectamente que el análisis de ASPCA literalmente dibuja el mapa de México, solo usando ADN, sin cultura, sin idioma, sin política. Una persona de Oaxaca porta una señal ancestral ligada al altiplano mixteca-zapoteca, una persona en Jalisco muestra un linaje centro-mexicano vinculado a clásico tardío desde ciudades centrales, un mestizo yucateco lleva perfiles mayas clásicos, continuidad confirmada por antiguas tumbas mayas, los españoles no disolvieron estas líneas. Solo las superpusieron, cromosomas y europeos y cromosomas y africanos, E1B1A, sobre los linajes maternos indígenas, que permanecen 85-90% nativo. La mentira era simple. México igual a un solo pueblo, pero el genoma rechaza esa narrativa. El genoma dice que México nunca fue un crisol de culturas, fue un mosaico, y las piezas todavía están intactas. Y, sin embargo, incluso esta estratificación a nivel continental no es el impacto más profundo, porque mientras los científicos estaban mapeando estas diferencias nativas extremas, una señal muy débil apareció en el centro de México, una señal sin correspondencia cultural conocida, una señal más antigua que la maya, más antigua que la mexica, más antigua que cualquier civilización registrada en América. Y esa misteriosa señal dentro del centro de México, pertenece a una población que nunca hemos encontrado en la arqueología, una población que el genoma llama fantasma. Esa señal fantasma, la que los científicos vieron formarse en el modelo, es exactamente lo que nos lleva al siguiente descubrimiento. Porque cuando los investigadores intentaron encajar matemáticamente esa anomalía en líneas de tiempo ancestrales reales, se dieron cuenta de que no coincidía con los mayas, los aztecas, los olmecas ni con ninguna muestra paleoamericana conocida, no coincidía con nada de lo que hayamos excavado jamás. En 2023, los genetistas descubrieron ADN mexicano antiguo de personas que ningún libro de historia había registrado jamás. Ese año, durante el estudio de ADN antiguo de Villa Islas et al., los modelos de ajuste del genoma fracasaron. Las computadoras literalmente estancado al intentar reconstruir la ascendencia en el norte y centro de México a menos que se haya insertado en el árbol una rama ancestral faltante. Tuvieron que inventar una población provisional, una población más antigua que cualquier cultura conocida. Esto fue Popa. Su fecha de divergencia, hace unos 24.700 años, es anterior Clovis, 13.000 años antes del presente, es anterior a la agricultura. 9.000 años antes del presente, es anterior a la agricultura y forma la división Aridoamérica vs Mesoamérica. Upopa se detectó con mayor fuerza en Sierra Tarahumara. Codificado dentro de los genomas rarámuri modernos, lo que significa que la gente de hoy lleva sangre de una población que no dejó ruinas ni objetos, solo alelos. Entonces un segundo surgió una rama desconocida, Upopa II, de Cañada de la Virgen, Guanajuato, un sitio ceremonial activo siglos antes de España, estudiado a través de ajustes genómicos de entierros prehispánicos. Nuevamente, no coinciden con los paneles de referencia azteca, mixteca o maya, los árboles genealógicos simulados por computadora no podrían converger sin este segundo ancestro invisible.
2 linajes fantasmas, 0 contexto arqueológico. Sin templos, sin arquitectura funeraria, ni siquiera cerámica. Justo firmas ancestrales incrustado en los genomas de personas vivas en este momento. Significado: México tuvo grupos humanos enteros que dejaron genética, pero casi nada físico. Y, sin embargo, dentro del centro de México, un raro linaje materno apuntaba al sur, no al norte, y su origen se conecta directamente con la costa del Pacífico de Sudamérica, a miles de kilómetros de distancia. Ese linaje no formó parte de ninguna migración septentrional. No provino de Beringia, ni del Ártico, ni de la ruta norte-sur prevista. Provino del océano y conectó 2 mundos que, según los libros de texto, nunca deberían haberse tocado tan pronto. Un raro marcador mitocondrial encontrado en el centro de México aparece nuevamente en la costa de Perú. Se llama haplogrupo de 4H3A, una firma materna, transmitida de madre a hijo durante miles de años. En 2021, el mapeo del genoma identificó este marcador en solo una mujer del Mazahuajente del centro de México. Eso no habría sido nada destacable si exactamente el mismo linaje no había vuelto a aparecer, ni en Guatemala, ni en Oaxaca, pero en la costa del Pacífico de América del Sur. En Perú. En Chile. En antiguos entierros costeros a miles de kilómetros de distancia. Esto no era una deriva. Era un rastro. Porque de 4H3A no es un marcador nativo común en Mesoamérica. Pero en Sudamérica, sitios costeros tempranos, de Monteverde en Chile, hace unos 14.500 años, a antiguos cementerios peruanos, es dominante, lo que significa que una de las primeras migraciones humanas a Sudamérica pudo haber sido, abrazó la costa del Pacífico, viajando en barco, no a pie, evitando casi por completo el interior de Mesoamérica. Y esa señal solitaria de D4H3A en el centro de México, es una miga de pan. Un marcador de ruta perdido. Un genético, eco de aquella migración olvidada, ahora enterrado bajo las fronteras modernas. Esto cambia el mapa, porque a la mayoría de nosotros nos enseñaron un camino directo, desde Siberia hasta Alaska, a través del corredor libre de hielo, hasta llegar a las Américas, pero esta evidencia genética y arqueológica sugiere una segunda ola, o incluso una primera ola, por mar, pequeños grupos costeros navegando con balsas y canoas, miles de años antes de los olmecas, los toltecas, incluso antes de Clodoveo. Y ahora el ADN dice que pasaron por lo que ahora llamamos México. No quedarse, sino moverse, para navegar, para establecerse más al sur. Pero mientras los linajes del sur se extendían por mar, una historia muy diferente, una de aislamiento, sacrificio y linajes antiguos, se desarrollaba en las profundas selvas de los mayas. Esa historia no estaba enterrada en un mito. Estaba sumergida, en huesos reales, en sangre real, extraída del cenote sagrado de Chichén Itzá. En el cenote de Chichén Itzá, los arqueólogos encontraron 64 niños sacrificados, incluidos 2 gemelos idénticos. No era un campo de batalla. No era un templo. Era un sumidero, sagrado para los mayas, donde el agua de lluvia se encontraba con los dioses y los niños con la muerte. Entre 600 y 1000 después de Cristo, en el apogeo del periodo clásico maya, 64 jóvenes fueron bajados o arrojados a las profundidades de ese cenote, ni una sola chica entre ellos. Y enterrados en ese grupo, los restos de 2 gemelos idénticos. Los gemelos tienen un peso divino en la creencia maya. En el Popol Vuh los héroes gemelos burlan a los dioses de la muerte en el inframundo. ¿Fueron estos niños reales sacrificados como símbolos vivientes de ese mito, o había algo más profundo en la cosmología? ¿Una ofrenda de género, una obligación celestial? Los genetistas de la Instituto Max Planck analizaron su ADN. Los resultados fueron clarísimos. Estos niños eran mayas, sus linajes coinciden con las poblaciones modernas de Yucatán con una continuidad sorprendente, incluso después de 1000 años. Esos mismos linajes caminan por las calles de hoy. Pero el verdadero giro llegó en sus genes inmunes, una mutación, anteriormente asociada con resistencia a la salmonela,
se presentó en varios individuos, un gen adaptado para una enfermedad europea. Antes de que llegaran los europeos, esta mutación puede ser el legado de contactos virales anteriores o una prueba de que el sistema inmunológico de Mesoamérica ya se estaba preparando para la catástrofe. Ritual. Mito. Previsión genética, sus huesos cuentan una historia que los templos nunca tallaron. Sin embargo, justo al norte, los científicos descubrieron una tumba que no era indígena y que contenía balas y patógenos extraños. Esa tumba no era un caso aislado. Era la herida de entrada de una colisión global, una que sepultó identidades enteras bajo el imperio y ocultó los orígenes de una verdad que México rara vez revela. En un cementerio hospitalario olvidado, 3 esqueletos contaban una historia de esclavitud, balas y hepatitis. El sitio fue San José de los Naturales, el primer hospital para indígenas de la Ciudad de México colonial. Pero lo que encontraron en la tierra no era indígena. 3 esqueletos, todos varones, enterrados sin ceremonia, sus huesos transportaban estrés, desnutrición, violencia y algo más. Las pruebas de isótopos químicos, que fijan la geografía de la infancia, mostraron que los 3 nacieron en Senegambia, África Occidental, arrancados de sus hogares cuando eran niños, vendido. Enviado. Olvidado, pero sus dientes lo recordaban, en el ADN de sus molares surgieron 2 marcadores, hepatitis B y guiñada, enfermedades comunes en África Occidental. Probablemente transportaron patógenos a través del Atlántico, no como vectores, sino como víctimas. Esto es lo que los libros de texto olvidaron, esa presencia africana en el México colonial no fue marginal. Fue fundamental, estos hombres no solo fueron enterrados bajo el imperio, sino que, construido sin pagar. Sin nombre. Sin palabras. Uno de los esqueletos tenía la bala todavía estaba alojada en su costilla, disparado hace siglos, no hay constancia de rebelión. No hay documentación de quién era, pero la herida era real. Su ADN ahora está archivado, formando parte de una creciente base de datos de ascendencia afromexicana, oculta durante mucho tiempo por los mitos coloniales del mestizaje como algo puramente español e indígena. Pero el mestizaje tenía una tercera raíz, una raíz despojada de voz, borrada de los murales, desaparecida de los monumentos. Ahora, genoma por genoma, el silencio se rompe, y los huesos hablan. Pero la verdadera historia no es quién vino de afuera, sino lo que sobrevivió desde lo más profundo. Y ninguna supervivencia es más profunda que la que desafía el colapso mismo, porque el imperio que creíamos desaparecido, nunca desapareció del todo. Simplemente sobrevivió a sus ruinas. Te dijeron que los mayas colapsaron. Sus ciudades sí, pero su ADN no. Durante siglos, el colapso maya fue tratado como una extinción histórica, ciudades de piedra devoradas por enredaderas. Reyes destronados. Cronologías acortadas, pero ahora tenemos un nuevo testigo, ADN antiguo, y cuenta una historia que nunca se detuvo. Cuando los científicos secuenciaron los restos de Copán y Chichén Itzá esperaban decadencia, distanciamiento, rupturas genéticas, lo que encontraron en cambio fue continuidad dinástica. 2 hombres de élite, enterrados con generaciones de diferencia, portaron el mismo linaje y paterno, uno que se remonta al fundador original de la dinastía de Copán, Cainich-Yaxcauca, Mo, pero él no nació en Copán. Su genoma sugiere emigró del oeste, probablemente el centro de México, se casó en Sembró Poder, y su linaje todavía circulaba entre la élite maya siglos después. Entonces, ¿qué fue lo que se derrumbó? Ni la gente. Ni el linaje, solo la piedra. Incluso después de la decadencia del clásico terminal, 750-900 DC. Los genomas mayas continúan con casi 0 interrupciones, y no solo las élites, las poblaciones mayas modernas en Yucatán, Chiapas, Petén coincida con el ADN de esas tumbas antiguas. El único cambio, presiones posteriores al contacto, adaptaciones del sistema inmunológico, especialmente en genes HOLA y TLR, reacciones a las oleadas de viruela y gripe traídas desde España. Pero esas son mutaciones, no reemplazos.
El genoma lo dice claramente, los mayas nunca terminaron, se transformaron, y la transformación no es desaparición. Pero si los linajes antiguos sobrevivieron a los imperios, ¿por qué creemos hoy en una identidad mestiza unificada? Esa creencia no surgió de la biología. Surgió de la política. Porque la idea de una sola raza mexicana no fue descubierta, fue diseñada. La idea de una raza mexicana no es ciencia, es propaganda estatal. Durante más de un siglo, a los mexicanos se les ha enseñado una sola historia, que todos somos mestizo, una mezcla de español e indígena, partes iguales colonizador y nativo, una identidad nacional. Un crisol de culturas, pero el genoma cuenta una historia diferente, una fragmentado, regional, y mucho más antigua que la conquista. Cuando los investigadores secuenciaron más de 1000 genomas en todo México, no encontraron un solo perfil mexicano unificado, ellos encontraron 3 enormes grupos genéticos indígenas, en el norte. La haplogrupo Q dominante entre los rarámuri y otros pueblos del desierto, en el centro, un clúster mixteca-zapoteca, vinculado a las civilizaciones precolombinas de las tierras altas, y en el sureste. Las profundidades genomas mayas, casi intacto durante más de 2.000 años. Genéticamente, alguien de Chihuahua puede estar tan distante de alguien en Oaxaca como una persona francesa es de origen chino-han, y sin embargo, les ponen la misma etiqueta, mestizos. No se trata solo de una confusión cultural, es un riesgo clínico. Las normas médicas en México suelen aplicarse genética latina de talla única. ¿El resultado? Diagnósticos erróneos, marcadores perdidos. Tratamientos ineficaces, especialmente en enfermedades vinculadas a genes inmunes, como el lupus o la diabetes, donde las diferencias ancestrales importan. Luego está el silencio afromexicano, millones de mexicanos, especialmente en Veracruz, Guerrero y la Costa Chica, llevan ascendencia de África Occidental, completamente desconocidos en los censos. En los libros de historia o en la propia identidad, la secuenciación del genoma lo revela claramente, pero culturalmente permanece enterrado. Entonces, ¿quiénes somos realmente? ¿Una mezcla? ¿Un mosaico? ¿Un mosaico de contradicciones? Lo que nos han enseñado a creer, no coincide con lo que vive en nuestra sangre. Pero debajo de toda esta complejidad, se esconde una cueva que podría ser anterior a todo. Una cueva que no fue tocada por el imperio, ni marcada por templos, ni mencionada en ninguna teoría migratoria, porque se suponía que no existía. Sin embargo, contiene herramientas de una época anterior a la que creíamos que los humanos estaban aquí. A 9.000 pies de altura en las montañas Astillero de México, se encuentra una cueva que rompe todas las líneas temporales. Cueva de Chiquihuite, escondido en los acantilados de Zacatecas, no estaba destinado a contener evidencia que cambiara la historia, pero capa por capa, se fue revelando 900 herramientas de piedra. Alojado en las profundidades de los sedimentos, intacto durante miles de años, cuando dataron con carbono el carbón y los restos orgánicos de la cueva, los resultados rompieron con lo convencional. Hace 26.500 años. Eso es 10.000 años antes que los sitios Clovis más antiguos de América del Norte, antes del final de la Edad de Hielo, antes incluso de que los supuestos primeros americanos cruzaran el estrecho de Bering. Y aún así, no había esqueletos, sin ADN humano, solo fragmentos de polen, rastros de ADN vegetal y pelo de animal, suficiente para confirmar la vida, la presencia, la adaptación y la supervivencia. La altitud de la cueva hizo que permaneciera seca, que sedimento conservado en capas cronológicas no perturbadas, cada uno un capítulo de migración invisible. Los datos de la vegetación confirman algo sorprendente. Aquí vivía gente durante el último máximo glacial, cuando los glaciares bloqueaban la mayoría de las rutas del norte. Entonces, ¿cómo llegaron aquí? La única respuesta plausible, una migración anterior, probable costero, no a través del corredor terrestre cubierto de hielo. Esto reescribe todo el mapa del movimiento humano temprano en las Américas. Pero no fue solo la ciencia lo que desencadenó el debate, fue lo que el descubrimiento amenazaba, porque si Chiquihuite es real, el modelo Clovis se derrumba, y junto con ello,
Décadas de narrativas coloniales sobre quienes fueron los primeros estadounidenses. Esta cueva no solo rompió el tiempo, rompió el permiso de imaginar un origen más profundo y oscuro, una que no fue construida por la conquista, sino enterrada bajo ella. Pero ¿cómo reescribimos una historia escrita por los colonizadores, utilizando el ADN que intentaron borrar? La respuesta no está en el laboratorio, sino en las comunidades cuya sangre se ha estudiado, a menudo sin permiso. Porque cuando tu genoma se usa para reconstruir un pasado, la pregunta es, ¿quién narrará el futuro? Si el ADN de tus antepasados se utiliza para reescribir la historia, ¿quién podrá contarla? Durante décadas, los científicos extrajeron ADN indígena como si fuera información, no identidad, muestras tomadas, historias contadas, artículos publicados. Sin regresar a las personas de las que provienen esos genomas, pero esa era está terminando. Hoy en día, en todo México, está surgiendo un movimiento cuyo origen no está en la tecnología, sino en la soberanía. Soberanía genómica, el derecho a decir, mi sangre no es tu conjunto de datos. En lugares como Oaxaca, Yucatán y la Sierra Tarahumara, las comunidades están contraatacando, exigen acceso. Consentimiento. Propiedad, no solo de las muestras, sino de las narrativas construidas a partir de ellas, porque el genoma puede contener memoria, pero no define significado, solo la cultura viva hace eso. La ciencia podría confirmar lo que ya sabían en sus huesos, que su linaje es antiguo, ininterrumpido, real, pero se niegan a permitir que las instituciones occidentales controlen lo que significa ese legado. Esto no es resistencia a la ciencia, es recuperación del contexto. Son grupos afromexicanos en Guerrero que utilizan la validación genética para impulsar el reconocimiento estatal. Son líderes indígenas que aprovechan su ascendencia para reclamar el idioma, la tierra y la dignidad, porque durante siglos, sus historias fueron borradas. Ahora están usando las mismas herramientas del borrado para restaurar lo que se perdió. El ADN mexicano no es un crisol de culturas, es un mosaico, un mapa fractal de migraciones, memoria y supervivencia, donde cada fragmento tiene un nombre, un idioma, un entierro, una canción. El genoma puede revelar los caminos, pero solo el pueblo puede decirnos a dónde conducen esos caminos. Próximo episodio, ¿podrían los olmecas, la cultura madre de México, rastrear parte de su ADN hasta África?